Buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de hoy, ¿vale? Clase que vamos a desarrollar el tema 8 de vuestro temario de la oposición. Este tema en su momento se desarrolló, pero sí que es verdad que me decíais la mayoría de vosotros que el que estaba en el campus se oía muy mal, no se oía al alumno que lo leía. Bueno, pues total, como ya hacía bastante tiempo de que se había desarrollado, ¿vale? Incluso puede ser que fuera antes del cambio de 11, ¿vale? He decidido volver a repetirlo, ¿vale? Para que quede mejor grabado y pues, así también lo trabajéis los alumnos que ahora estáis activos en el curso. El planteamiento, como hacemos siempre, los alumnos que quieran participar en estas clases deberían haber remitido el desarrollo del tema previamente para que yo lo revisara, ¿vale? Todos los que estáis, ¿la habéis remitido? A ver. Ya veo algunos que no. Marta Perelló, no me suena de haberlo leído el tuyo. A ver. Mónica Alonso, Noemí Pérez, sí. Ana María Botella tampoco me suena. ¿Vale? ¿Es la primera vez que os conectáis, chicas? Pues María Dolores, si lo tenías, me lo podías haber remitido con tiempo, ¿vale? Es una forma también de que todos los que remitís yo los reviso y a aquellos aspectos que son mejorables los comentamos ahora en la clase, ¿vale? Lo que no se hace es con carácter retroactivo, es decir, los que ya no lo habéis enviado ya no lo podéis remitir, pero hombre, no, ya que tenéis esa posibilidad, que es el remitir antes de la clase el tema para que lo corrijamos las profesoras, aprovecharlo, ¿vale? Y más si vais a participar en la clase. ¿De acuerdo? Así tenerlo en cuenta tanto en el desarrollo de los temas como en los casos prácticos que planificamos en vuestra agenda, ¿vale? El requisito para poder participar debería ser el que previamente remitierais la tarea realizada para que la podamos comentar en la clase. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a tomar como referencia el desarrollo que ha hecho Noemí, ¿vale? Ahora te daré paso para que lo leas con detenimiento. El resto escuchamos atentamente, tomamos nota de aquellos aspectos que nos llaman la atención, tanto para bien como para mal, ¿vale? Y al final de la clase abriremos micros o comentaremos un poco los temas que habéis remitido. Aunque como veis, ahí también me lo preguntáis por aquí, Noemí y muchos de vosotros lo remitís escrito a ordenador, yo siempre os digo, ¿vale? En estas pruebas o en estas clases, mejor remitirlo a mano, ¿vale? Para que nosotras podamos valorar, además de vuestro desarrollo, otros muchos aspectos, como es caligrafía, faltas de ortografía. Si ya cometéis faltas de ortografía, enviándolo al ordenador, ¿vale? No quiero pensar las faltas que podéis cometer, ¿vale? Que tiene corrección ortográfica, el corrector ortográfico, ¿qué faltas podéis cometer enviándolo a mano? Por lo tanto, sí que es interesante para después no llevaros chascos el día del examen, que los remitierais a mano, porque también valoramos cuántos folios os ocupan. Muchos de vosotros habéis enviado aquí folios que verdaderamente os tenéis que asegurar si verdaderamente estos folios sois capaces de escribirlos el día del examen. ¿Vale? Además, a estos temas que desarrolláis en ordenador, después hacéis correcciones. ¿Qué os puede pasar? Que al añadir correcciones, ¿vale? Os vayáis de páginas y después no seáis capaces de escribir todo el día del examen. Por lo tanto, aunque vosotros la personalización en casa os lo hagáis a mano, a ordenador, perdón, en estas pruebas, por favor, intentad, como habéis hecho muchos de vosotros, remitirlo a mano para que lo corrijamos. ¿De acuerdo? Pues venga. Voy a abrir el audio a Noemí. A ver, ¿dónde estás? Que te he perdido, Noemí. Silencio el mío, ¿vale? Y escuchamos atentamente tu desarrollo. Noemí, en tu caso, ¿tienes lectura pública en la comunidad donde te vas a presentar? Sí.
¿Sí? Hay lectura, pues ya sabes que es lectura literal de todo lo que has puesto. No me vale ahora corregir sobre la marcha ni interpretar siglas, es lectura literal, ¿vale? Por lo tanto, te escuchamos atentamente, yo me silencio y al final comentamos. Adelante, Noemí. Buenas tardes. El tema 8, construcción de la noción de tiempo histórico en la educación primaria, ámbitos de estudio de procesos y hechos históricos, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad, utilización de documentos orales, escritos y restos materiales, la intervención educativa. La historia es la ciencia que estudia los hechos de las sociedades humanas en el pasado, los analiza e interpreta sus causas y consecuencias. Esta materia educativa debe permitir utilizar las posibilidades del método histórico para comprender el pasado e interpretar el presente. Partiendo de esta premisa, la historia dejará de ser para el alumnado un relato de las formas de vida del pasado, para convertirse en algo razonado y lógico. Los procesos históricos vienen determinados por una sucesión de hechos que a lo largo del tiempo originan cambios en un grupo. En este sentido, el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria incluye en el área de ciencias sociales el bloque de contenidos número 4, las huellas del tiempo, donde se trabaja la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Destacadas estas ideas a modo de introducción, enumeramos los distintos apartados que vamos a trabajar en el tema que nos ocupa para la etapa de educación primaria. En un primer momento veremos la construcción de la noción de tiempo histórico, diferenciando entre el concepto de tiempo histórico y su construcción. A continuación, el estudio de los procesos y hechos históricos, para seguir con las grandes etapas históricas. Después, la utilización de los documentos y restos materiales para terminar con la intervención educativa. Principios de actuación, desarrollo de la competencia lingüística, tratamiento educativo de las fuentes, la historia personal como base de la construcción del tiempo histórico y la representación de este. Empezamos la exposición del tema con el concepto de tiempo histórico. No es fácil definir el tiempo, porque es un concepto difícil y multidisciplinar. Es un elemento que define y condiciona nuestra forma de vida. El tiempo está presente en nuestro lenguaje y en lo que hacemos. Según Pagés y Santiesteban, del año 2010, el tiempo es historia, la nuestra y la de todas las personas. Es pasado colectivo, es interrelación de presente, pasado y futuro. Estos autores consideran que el tiempo y el espacio no se pueden separar. Cada lugar acumula elementos y características que explican su evolución, las transiciones y las rupturas, los conflictos de cada generación. Este componente dinámico implícito en los cambios es complejo para el alumnado de primaria, ya que exige un mayor nivel de abstracción. Sin embargo, es un aspecto fundamental para la comprensión de los fenómenos sociales, no solo para establecer cuándo sucede o sucedió algo, sino también para tener una perspectiva más completa del fenómeno en cuestión, contemplando su evolución y desarrollo temporal, es decir, la comprensión de lo histórico. La construcción de la noción de tiempo histórico fue tratada por Piaget en 1978, que organizó por primera vez una teoría global del desarrollo del concepto de tiempo en el aprendizaje humano, a partir de 3 estadios que corresponden al tiempo vivido, al tiempo percibido y al tiempo concebido, que también se conocen como tiempo personal, tiempo social y tiempo histórico. En la etapa del tiempo vivido, el niño muy pequeño aún vive el tiempo de su cuerpo en movimiento, siendo inseparable la experiencia del tiempo de la del espacio. A diferencia, en la etapa del tiempo percibido, el niño consigue independizar sus experiencias sobre el tiempo de sí mismo y puede percibir el tiempo por mediación del espacio. Mientras que en el tiempo concebido es un concepto más maduro y complejo, que no se alcanza hasta antes de la adolescencia, pero que durante la educación primaria empieza a tomar contacto con lo histórico, aproximándose a este concepto a través de la percepción del tiempo. Aunque la edad en la que se produce el paso de una etapa a otra depende de las experiencias y el grado de madurez,
podemos hacer una serie de apreciaciones en los distintos niveles educativos. En el primer y segundo curso, el niño y la niña se desenvuelven en un tiempo vivido, con el que se relacionan a través del mundo inmediato y de la experiencia directa. Por este motivo es muy importante estimularles para que vivan su medio, lo observen, realicen comparaciones e inicien un proceso reflexivo. En tercero y cuarto curso se mueven dentro de un tiempo percibido, ampliando su horizonte sobre el medio local, a través de la observación directa a la que se incorporan observaciones indirectas, testimonios varios, fotos, vídeos, textos que servirán para que distingan lo que muestran, lo que significan y lo que valen como expresión de su realidad más cercana. Y en los últimos cursos, el escolar comienza a y el tiempo concebido y puede acceder a medios distintos, geográfica como históricamente, con el objeto de completar la adquisición de actitudes y conceptos fundamentales. El aprendizaje escolar deberá ayudar al niño o la niña en su progreso a través de esas tres etapas, en relación con distintas categorías temporales, que son construcciones mentales progresivas que los niños en base a su experiencia y la observación de los cambios. Anon hace una categorización de estas en 6 grupos. Primer grupo, el ritmo. A través de este, el alumnado va madurando la comprensión de los intervalos de tiempo con las categorías básicas de frecuencia, cantidad del acontecimiento y regularidad, organización del acontecimiento. Segundo grupo, la orientación. Presenta 3 categorías básicas, pasado, presente y futuro. El dominio de estas categorías puede verse favorecido por las habilidades de datación, en definitiva por el dominio de la cronología. Tercer grupo, las posiciones relativas de los instantes, que tratan de analizar que los acontecimientos ocurran al mismo tiempo, simultaneidad o uno detrás de otro, sucesión. Cuarto grupo, las duraciones, diferenciando entre variabilidad, permanencia y perennidad. Quinto grupo, la velocidad, relacionada con la rectitud y la rapidez. Y sexto grupo, la medida del tiempo. Debemos tener en cuenta la importancia de todas estas categorías para orientar la tarea educativa en orden, hacia una progresiva profundización en el tiempo. El progresivo desarrollo de estas categorías va ocurriendo primero en lo que llamamos el tiempo personal y más tarde se aplicará a experiencias alejadas en el tiempo, en definitiva el tiempo histórico. Continúa el segundo apartado del tema, ámbito de estudio de los hechos históricos, destacando el término historia, que proviene del griego historiein y significa hacer una investigación. La historia investiga y reflexiona sobre el conjunto de la sociedad en tiempos pasados y pretende enseñar a comprender cuáles son las claves que están en la base de los hechos y procesos históricos. Partimos de la historia sectorial, entendida como cada una de las divisiones posibles del objeto de la ciencia histórica, por la que los historiadores tienen su interés en el análisis y la explicación de un determinado aspecto del pasado. Estos aspectos pueden ser, entre otros, político, concierne a cómo la gente ha sido gobernada y a cómo se ha ejercido el poder político a través de las instituciones, a cómo las naciones relatan sus acontecimientos del pasado en la paz y en la guerra. Económico, concierne a los recursos de la gente para vivir, la manera de producción, distribución y consumo de la riqueza y del comercio. Social, concierne a la manera de vivir, al tamaño y forma general de las sociedades, a la naturaleza de las clases sociales, a los roles de género y también a los aspectos étnicos, las religiones y las creencias. Cultural y estético, concierne a la creatividad en arte, arquitectura, música, drama, danza, lengua y literatura, así como a los aspectos de la cultura popular. La complejidad de los hechos y procesos históricos ha dado lugar a la especialización de los históricos, destacando, entre otros, la microhistoria, historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres y la historia ambiental. Desde un punto de vista espacial podemos hablar de historia universal de España. También merecen mención la historia como ciencia y la enseñanza de la historia. El hecho histórico se define por cumplir varios requisitos: contener una serie de datos básicos y otorgar a la obra histórica una selección y orden adecuado. La función de la historia es la búsqueda de las causas y no la justificación del objeto de estudio. Por lo tanto, es necesario
necesario dominar y comprender el pasado como clave para la comprensión del presente. El proceso histórico es cambio y movimiento, por lo que la concepción de la historia a lo largo de las distintas épocas refleja la concepción de la sociedad en cada momento. Para Prats, 1997, en los procesos de aprendizaje de la historia se deberían incluir contenidos como el estudio de la cronología y el tiempo histórico, el estudio de acontecimientos, personajes y hechos significativos, y situarlos en un contexto más general. Los temas que plantearon las ideas de cambio y continuidad en el devenir histórico, así como los trabajos que dejan patente la complejidad que lleva consigo cualquier fenómeno o acontecimiento social. Para el tercer apartado del tema, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad, la claridad en la exposición es fundamental para el entendimiento del hecho histórico por parte del niño, además de la división en etapas como un hecho objetivo e indispensable ante la aplicación didáctica que requiere la enseñanza de la historia. La historia se divide en edades o etapas e incluye todo el periodo histórico a partir de la aparición de la escritura. Por lo tanto, la prehistoria quedaría fuera. Esta división de edades se hace a partir de los hechos de la historia europea, aunque la división tradicional es más exacta, haciendo un repaso más concreto de los contenidos. La prehistoria es un periodo muy amplio que abarca desde la era del hombre, dedicándose primitivamente a la caza y pesca como hábitos de supervivencia y con un carácter nómada en el Paleolítico. Posteriormente adquiere un carácter sedentario dedicándose a la agricultura y la ganadería, apareciendo los primeros poblados en el Neolítico. La prehistoria finaliza con la aparición de la escritura. Por su parte, la Edad Antigua abarca desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Comprende las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, y se localiza en un área geográfica que abarcaría desde las llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates hasta el Mediterráneo occidental. La Edad Media la ubicamos desde la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Las civilizaciones de este periodo son la europea cristiana y el Islam, que se extenderá desde Arabia por todo el norte de África, Próximo Oriente y Península Ibérica. Mientras que la Edad Moderna la situamos desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Los elementos culturales europeos más importantes son la irrupción del espíritu cultural del Renacimiento y la renovación de las monarquías absolutas europeas mediante el despotismo ilustrado. A continuación, la Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los hechos históricos más sobresalientes son las revoluciones liberales de 1830 y 1848, la Revolución Industrial, la Revolución Rusa y la imposición de un Estado comunista, las grandes guerras de 1914 y 1954 y los regímenes democráticos. Y nuestra historia actual, desde finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En estos apenas 70 años, la sucesión de cambios históricos es vertiginosa. División del mundo en dos bloques, la Guerra Fría, descolonización de Asia y África, la caída del comunismo. Algunos autores comienzan a definir la aparición en nuestros días de una nueva etapa histórica, la edad tecnológica, marcada por los innumerables avances en este campo que han supuesto diferentes cambios en la vida del hombre, acceso a la información, nuevos modelos comerciales y económicos y nuevas formas de relación. El aprendizaje de las grandes etapas históricas se inicia en los cursos de tercero y cuarto de primaria, mediante la aproximación a las sociedades de algunas épocas históricas, a partir del conocimiento de aspectos de la vida cotidiana. En los cursos quinto y sexto, a través del estudio de los modos de vida, se identificarán los rasgos significativos de la sociedad en algunas épocas pasadas, prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos del desarrollo industrial del siglo XX. El alumnado
deberá reconocer determinados usos, costumbres, actividades, herramientas como indicadores de formas de vida características de determinadas épocas históricas concretas y situar antes o después de una época histórica concreta hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. No se pretende la mera asociación de determinados rasgos a una determinada etapa histórica, sino la explicación sencilla de algunos aspectos de su evolución y, en todo caso, el razonamiento que podría llevar a dicha relación. En este nuevo apartado de la utilización de documentos orales escritos y materiales, queremos partir de la idea de documento, como todos los restos o testimonios dejados por las personas en el pasado, sean estos individuales o colectivos, y sean de la naturaleza que sean, en la medida que nos permitan la reconstrucción histórica. El concepto de documento o fuente puede incluir cualquier residuo del pasado, según Stefano Gaspar. Las fuentes son el resultado del paso por el tiempo y ayudan a la reconstrucción del pasado del que formó parte. El trabajo con las fuentes, documentos orales, escritos y restos materiales es uno de los procedimientos más habituales para el estudio y la comprensión de la historia. Como señala Fernández Valencia en 1994, al enseñar historia no se trata únicamente de ayudar a entender conceptos históricos, sino también aprender a usar unos procedimientos que utiliza el historiador, lo cual permitirá que el alumnado en el futuro pueda comprender informaciones que le lleguen por vías diversas. Las fuentes históricas son numerosas y de carácter variado. Empezamos con el documento oral, el que no está fijado en ningún escrito, pero resulta muy útil para reconstruir y conocer la historia. La base de su gran valor está en que la comunicación oral ha sido la más usada a lo largo del tiempo, porque en el pasado reciente un gran número de personas no sabían ni leer ni escribir. Los documentos orales son informaciones obtenidas a través de encuestas o preguntas informales a personas sobre acontecimientos que hayan vivido y grabaciones y restos audiovisuales que se hayan podido conservar. Si hacemos un inventario de fuentes orales, encontraremos testimonios directos o indirectos, tradiciones orales, refranes, canciones, dichos populares, cuentos o leyendas. En la etapa de primaria, desde un enfoque competencial, lo más acertado es aproximar al discente a la historia más cercana de su familia, ciudad, convirtiéndose el alumno en el investigador. El docente fijará unos objetivos a partir de un tema y dirigirá al alumnado sobre las informaciones obtenidas para trabajar aquellos aspectos más interesantes. La puesta en práctica conlleva trabajar las diferentes dimensiones del conocimiento de una manera competencial, conceptual, procedimental, actitudinal, saber hacer, saber ser. La fuente directa, no hay un intermediario, lo que ayuda a fomentar la valoración personal del alumnado. Se consiguen objetivos como educarles en el trato con otras personas y, lo que es más interesante y rico, el trato con generaciones anteriores. Por otro lado, se crean nuevos lazos afectivos cuando descubre en su familia no solo a padres o abuelos, sino también informantes. Los documentos escritos son las fuentes de información más habituales y las que mayor cantidad de datos aportan sobre los acontecimientos históricos. Algunos ejemplos como biografías, censos, facturas, cartas, libros de historia, prensa, inventarios, poemas, discursos, textos escolares que podemos agrupar en textos literarios, textos geográficos y textos de naturaleza administrativa, aunque deben tratarse con prudencia, ya que la escritura ha sido tradicionalmente dominada por una minoría que la produce, y los documentos escritos pueden ser muy subjetivos y sectarios a veces. Los documentos se conservan principalmente en archivos y para su tratamiento didáctico es necesario un dominio de la competencia lingüística y seguir una determinada secuencia. Fernández Valencia se tratará de hacer un resumen, extraer las ideas principales, se debe explicar el contenido del texto. Precisa de ayuda por parte del profesor y recursos varios y una valoración final del pensamiento del autor. La arqueología es la ciencia que estudió los restos materiales, que van desde piezas plenamente artísticas hasta objetos de uso cotidiano y común, como las vasijas de cerámica, las monedas, así como las viviendas y los grandes palacios y edificios religiosos. La fuente arqueológica es la que sirve para reconstruir la historia, cuando no hay fuentes escritas para hacerlo, es decir, se encarga de la reconstrucción de la cultura material.
Lo primero tras el descubrimiento de un resto material es identificarlo para convertirlo en una fuente de conocimiento. Su estudio abarca dos aspectos diferentes. Por una parte, su localización y excavación en un yacimiento, en donde intervienen la observación de la disposición de los objetos, el orden de aparición y el levantamiento de los planos. Y por otra, el trabajo de laboratorio, donde se analizan dichos restos materiales para llegar a una interpretación más correcta. Con frecuencia se recurren a técnicas especiales como la fotografía aérea o técnicas físico-químicas que precisan la datación. Como recurso didáctico muy relacionado con esta fuente, se perfila el trabajo de campo como actividad complementaria de la asignatura. Al ir al campo, los escolares se acercan a su patrimonio cultural más inmediato, aprendiendo a valorarlo, respetarlo y les motivará a conservar y conocer. Después de la salida se dará pie a reflexionar sobre el entorno, a valorar nuestro pasado y su influencia sobre el presente. El último apartado de nuestro tema en la intervención educativa, que toma como punto de partida para la explicación y comprensión de la historia, hacer entender cómo era una sociedad pasada cuando estaba viva y en su momento histórico. Pajes y Santiesteban, 2010, consideran que el aprendizaje del tiempo histórico puede ayudar a estructurar el conocimiento sobre la historia si se realiza teniendo en cuenta los principios siguientes. En primer lugar, la escuela debe superar la enseñanza de una historia de museo, que representa el tiempo histórico como una acumulación de datos y fechas. Para ello, el aprendizaje del tiempo histórico debe basarse en las relaciones entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social. Además, la enseñanza de la historia debe partir del tiempo presente y de los problemas del alumnado para poder formarles en valores democráticos y no solo enseñarles una determinada periodización, sino que debemos enseñarles a periodizar. La cronología debe enseñarse relacionada con una serie de factores básicos como el cambio, la duración, la sucesión, los ritmos temporales o las cualidades del tiempo histórico. Los conceptos temporales actúan como organizadores cognitivos tanto en los acontecimientos de la vida cotidiana como en el proceso de comprensión de la historia, dando lugar al pensamiento temporal que está formado por una red de relaciones conceptuales donde se sitúan los hechos personales o históricos de manera más o menos estructurada. Según Pajes y Santiesteban, 2010, la construcción del tiempo histórico está fuertemente vinculada con el lenguaje. El pensamiento del alumnado necesita ordenar en el tiempo los hechos que tienen lugar a su alrededor para poder comprender la realidad social. Así pues, para estos autores, el uso de la narración se convierte en un instrumento importante en la construcción de la temporalidad de los niños, de manera que el lenguaje temporal es fundamental en la narración histórica. Cuando se pretende que el alumnado desarrolle conocimientos, las fuentes históricas se convierten en elementos centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas razones que permiten comprender el valor educativo de las fuentes históricas en relación con la construcción de la conciencia temporal son, entre otros, que ayudan a superar la estructura organizativa de los libros de texto, a partir de actividades sobre la historia familiar y local, más allá de los acontecimientos políticos y bélicos, y de procedimientos para relacionar pasado y presente, permitiendo al alumnado conocer la historia más próxima y establecer generalizaciones y relaciones con otras realidades y otras temporalidades, generando un conocimiento histórico concebido como un conocimiento discutible, producido en el tiempo y que se pone en juego el concepto y que pone en juego el concepto de objetividad frente al manual o al texto historiográfico. Las fuentes audiovisuales, por su parte, tienen un gran potencial educativo. Todas las familias tienen fotografías antiguas que pueden servir como ejemplos para iniciar al alumnado en la interpretación histórica al observar la diversidad de aspectos de la vida pasada de las personas: trabajo, fiesta, transporte, costumbres, vestidos, paisaje. Con estas podemos descubrir los cambios y continuidades en aspectos concretos de la evolución humana e iniciar al alumnado en la causalidad histórica. ¿Por qué han cambiado los vestidos? ¿Por qué ha cambiado la forma de comunicarse? Otro tipo de fuentes son las fuentes orales, que ponen al alumnado en contacto directo con los testimonios y facilitan la comprensión del tiempo histórico y la construcción de la conciencia histórica.
Las fuentes orales favorecen el paso de la historia personal o familiar a la historia colectiva y a sus diversos tiempos históricos. Desde un enfoque competencial, las fuentes históricas ayudan al desarrollo de habilidades para la búsqueda y el tratamiento de la información, el desarrollo de actividades prácticas como cuestionarios para las grabaciones y la interpretación de los resultados en el aula. La historia personal es un recurso importante en la construcción del pensamiento y del tiempo histórico del alumnado de educación primaria. La historia personal es un campo de entrenamiento para plantear cuestiones relativas al conocimiento de su tiempo, a la cronología, a los periodos de su vida, a los acontecimientos destacables, a los cambios más importantes, a los documentos oficiales o privados, entre otras. De este modo, el proceso de construcción de la historia personal puede seguir los siguientes pasos. En primer lugar, deberá recoger información de la propia historia con los aspectos esenciales que caracterizan su tiempo histórico. En segundo lugar, periodizar la historia personal a partir de la información recogida. En tercer lugar, buscar los elementos de simultaneidad que pudieran existir entre la historia personal y los hechos históricos a nivel local o nacional. Y por último, clasificar y ordenar para proceder a la narración de la historia personal. El Real Decreto 126/2014 recoge la vinculación con el currículo en el bloque 4, las huellas del tiempo, del área de ciencias sociales, mediante las siguientes orientaciones. Se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos utilizando las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas históricas de la humanidad, datándolas y asociándolas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. Las referencias históricas les permitirán elaborar una interpretación personal del mundo a través de unos conocimientos básicos de historia. Se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. Se debe desarrollar la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades de su conservación y mejora. La secuenciación de los contenidos debe estar relacionada con la evolución del alumno, ya que éste construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo histórico en relación con su desarrollo tanto cognitivo como madurativo. A modo de ejemplo, detallamos algunos estándares de aprendizaje evaluables relacionados directamente con los conceptos desarrollados en el tema. 1.1. Define el concepto de prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas. 2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolo como sucesivos a antes de Cristo o después de Cristo. 3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en España. Para terminar y a modo de conclusión, destacar que en la exposición del tema ha quedado manifiesto las dificultades del alumnado para el aprendizaje de la historia radican fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades o capacidades implícitas en dicho aprendizaje, como son la competencia lingüística, la comprensión de la noción de tiempo histórico y la empatía histórica. El desarrollo completo de estas habilidades no se consigue antes de la adolescencia. Sin embargo, durante la etapa de educación primaria se deben sentar las bases de dicho desarrollo a través del trabajo desde un enfoque competencial, proponiendo tareas y trabajos por proyectos que impliquen la puesta en práctica de diferentes contenidos, saberes y habilidades de manera colaborativa. Para el desarrollo del tema nos hemos apoyado en las siguientes fuentes normativas y bibliográficas. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Real Decreto 126 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Fernández A. Las fuentes como procedimiento, cuadernos de pedagogía número 228. Pagés y Santiesteban, la enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en educación primaria. Barceló, 2010. Pras, enseñar historia, notas para una didáctica renovadora. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Junta de Extremadura, Mérida, 2001.
Ya está, que me había silenciado. Pues muy bien. Bebe agua, que yo creo que te la has ganado, Noemí. ¿Vale? Gracias. Lo que os digo siempre, tomaros las pausas que necesitéis, ¿vale? Nadie os atosiga ni mucho menos, ¿vale? Si necesitáis, beber un trago de agua para, recuperar voz, para tomaros una pausa, ¿vale? No hay ningún problema y lo podéis hacer perfectamente, ¿vale? Noemí, una vez has leído el tema, ¿cambiarías algo? ¿Te has dado cuenta de algo que digas, uy, esto no lo tenía que haber Bueno, puesto? lo pensé cuando lo estaba haciendo y lo pienso ahora, es un tema un poco pesado porque son muchos datos, es muy extenso y bueno, a lo mejor de este tema creo que lo ideal sería hacer otro resumen extrayendo aquello más importante y cambiar, pues hombre, probablemente más que cambiar lo que haría es toda esta información e intentar organizarla de una forma más resumida, porque aprenderse todo esto es bastante difícil. Lo que es sacar las ideas importantes de cada apartado, idea más general para luego desarrollarla. A ver, como tema es perfecto y lo has desarrollado súper completo. El problema está en si verdaderamente en el tiempo que te van a dar en la convocatoria eres capaz de redactar todo esto. Si eres capaz de redactar todo lo que me has expuesto en este tema, pues estupendo, porque lo tienes más que completo, ¿vale? Entonces, si verdaderamente no eres capaz y simplemente has hecho una extracción del temario y lo has desarrollado personalizado sin ver verdaderamente si eso lo puedes desarrollar, pues ahí sí que tienes el problema de que tienes que resumir sí o sí Claro. para adaptarlo a lo que eres capaz de escribir. Pero como tema, súper completo, ¿vale? ¿Cambiaría cosas? Pues cambiar cosas, ¿vale? Siempre se puede mejorar y ahora a lo largo de la clase iremos viendo en qué aspectos sería conveniente incluir. Vamos a ver un poco también la opinión de las compañeras, ¿vale? Una vez que te han escuchado a través del chat, ¿vale? Que me planteen qué os ha parecido el desarrollo de vuestra compañera Noemí. Primero de todo, en cuanto a estructura, ¿sigues la estructura que marcamos en las clases? Hay una introducción, una justificación, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. En ese aspecto, perfecto. Tenerlo en cuenta muchas de vosotras, ¿vale? Porque no se empieza con una justificación, no se empieza ya directamente con el desarrollo del tema, no se empieza con la justificación legal, no, ¿vale? Siempre tiene que haber primero una introducción, una presentación del tema y después una justificación, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque muchos de vosotros empezáis directamente justificando el tema y no es la idea. Primero hay que introducirlo, como ha hecho vuestra compañera. Un parrafito, no hace falta mucho más, presentando el tema que se trae, una idea clave. Os podéis basar en las introducciones que tenéis en el temario, ¿vale? Donde se destaca la idea principal y ya después se justifica, tanto teóricamente como legalmente, ¿vale? Vamos a ver lo que dicen las compañeras. A ver. En el apartado 5, intervención educativa, yo he incluido competencias, objetivos y contenidos que se ven afectados con el aprendizaje del tiempo histórico. Noemí solo ha incluido contenidos y estándares, ¿vale? Porque pones criterios y estándares, no. De hecho, criterios no ha incluido con los contenidos y estándares, ¿vale? A ver, ¿qué más dice Isabel? Pensé que el tema, puntos para marcar ideas, puntos suspensivos, mejor evitarlos, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Nunca etcétera ni puntos suspensivos. Lo que no ponéis no se sabe. ¿Vale? En este caso, para eso Noemí ha sido muy correcta. Sí que hay otros temas donde abusáis del etcétera, de los puntos suspensivos. Pues eso no tiene ningún sentido. Se trata de desarrollarle al tribunal todo lo que sabéis sobre los contenidos de ese tema. ¿Vale? Si me ponéis un etcétera, si me ponéis un punto suspensivo, son cosas que dejáis de exponer. Por lo tanto, cuidado con ese punto. ¿Vale? María Dolores dice que ha sido un poco largo, ¿vale? Pero la estructura y la lectura la veo correcta. María, a mí me han dicho en la delegación que debo empezar justificando. ¿Cómo empezamos la programación? Con una introducción, ¿vale? Cualquier libro que cojáis, ¿vale? De desarrollo de temas siempre se empieza con una introducción, ¿vale? Por eso es introducción, introducir, presentar, ¿vale? Y después lo justificas.
¿vale? Tener en cuenta lo que os decimos en las clases, en los vídeos que tenemos en el campus virtual, donde claramente se os detalla cuál es la estructura de los temas. ¿De acuerdo, María? María Dolores dice que en su opinión está muy bien enlazado y la verdad es que sí, ¿vale? Eso lo añado yo. Sí que está muy bien enlazado, va relacionando unas ideas con otras, ¿vale? Y de manera que la lectura no se ve en corte, sino que todo hay una secuenciación, ¿vale? Estupendo en ese aspecto. ¿Vale? Macarena, sí que es verdad, hay que justificar el tema, pero primero hay que introducirlo y después lo justificamos. ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? ¿Debo incluirlos todos o con los de Noemí? Vale, no entiendo lo que quieres decir, Irene. Macarena, en los artículos, cuando es muy largo, se puede poner, no sé, ¿en qué te refieres con artículos? Puntos suspensivos. A ver, si no vas a copiar todo un aspecto de artículos, de contenidos, sí que lo puedes añadir, pero donde no puedes abusar de puntos suspensivos y de etcétera es cuando tú redactas, ¿vale? ¿Vale? Ahora iremos viendo, Irene, ¿vale? El apartado de intervención, iremos viendo poquito a poco los puntos que hemos desarrollado, ¿vale? Primero de todo, en cuanto a la introducción que ha hecho Noemí, ¿vale? Perfecto, lo que os he dicho, no tiene por qué ser muy extensa, ni mucho menos, simplemente es presentar un poquito el tema que se va a desarrollar, dar como un paso al tema y después ya lo justificamos. ¿Qué os digo yo siempre en cuanto a la justificación legal? Que en este caso Noemí no ha sido muy correcta. Si yo miro tu tema, yo no sé en qué comunidad autónoma te vas a presentar. No tengo forma de saberlo, ya que tus referencias legislativas toman como única referencia el Real Decreto 126/2014, que es el currículum a nivel nacional. ¿Vale? Siempre os digo que tenéis que personalizarlo y llevarlo a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Concretándolo, ¿vale? Con el currículum autonómico. Seguro que en tu currículum autonómico también te vienen los bloques de contenidos y tienes el bloque igual que este de huella del tiempo, ¿vale? Siempre normativa autonómica, ¿vale? Y si hace falta, después hace una coletilla indicando que esta normativa autonómica o el aspecto que tú desarrolles de tu currículum autonómico se sustenta y tiene como base el Real Decreto 126/2014, ¿vale? Además de basarse en las actuales leyes educativas. Esa coletilla la podéis añadir siempre, pero es mejor tomar como referencia el currículum autonómico. ¿Vale? Y además de tomar como referencia el currículum autonómico, está muy bien lo que tú has establecido, los relaciones con un bloque de contenidos, ¿vale? Y todos los aspectos que conllevan ese bloque de contenidos. Pero no se trata simplemente de limitarnos a contemplar un aspecto de la normativa, sino que después falta ese puntito final de intentar relacionar ese aspecto de la normativa con lo que viene establecido o con lo que vais a tratar a lo largo del desarrollo de vuestro tema. ¿Vale? Para eso, vamos a ver algún tema alguna justificación. A ver, este estaría bien. Venga, tenemos el de... a ver si estás. Si no estás. Jane está. A ver si está. No, no la veo. Bueno, en cualquier caso lo voy a tomar como referencia, aunque sea lo leeré yo, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo? A ver, Jane Natalie. A ver, para que lo veáis también en pantalla. ¿Lo veis en pantalla, chicos? ¿Sí? Venga.
Como veis, Jane ha cometido el error de lo que os digo, empezar con una justificación legal. No se trata de eso, pero sin embargo su justificación, salvo alguna cosilla que le faltaría, no estaría mal, ¿vale? Vamos a verla, la voy a leer yo, ¿vale? Entre los objetivos de la educación primaria contemplados en la Ley Orgánica 2/2009 del 3 de mayo de Educación LOE, se encuentra el que los niños conozcan y comprendan los aspectos fundamentales de la historia y la cultura. Por su parte, en la normativa andaluza, esta noción se hace concreta en el currículum al señalar como objetivos que los alumnos conozcan y valoren, comprendan el patrimonio histórico, artístico y cultural y entender la realidad cultural de Andalucía como una comunidad de encuentros de culturas. Esta comprensión no es posible, entre otros aspectos, sin el estudio de los factores históricos que dieron forma a la realidad actual de nuestra comunidad. Por esta razón, en el anexo 1 de la orden del 17 de marzo de 2015, por el que se desarrolla el currículum correspondiente a la educación primaria en Andalucía, uno de los bloques de contenidos en el que se organiza el área de ciencias sociales es el bloque 4, las huellas del tiempo, que abarca la iniciación de la noción de los conceptos como el tiempo histórico, la capacidad de establecer la ordenación temporal de algunos hechos históricos, conocer las grandes etapas históricas de la humanidad, así como el conocimiento básico, histórico, social y cultural de la España y de Andalucía. En esta perspectiva, las orientaciones metodológicas apuntan a un proceso didáctico que aborde de manera progresiva la complejidad de estos conceptos, trabajando las habilidades, destrezas necesarias para que el alumnado sea capaz de elaborar una interpretación personal del mundo. Para lograr esto, se hace necesario que el docente conozca cómo el niño percibe el tiempo a lo largo de su desarrollo y cómo puede ayudar a construir estos conceptos en el pensamiento infantil, como punto de partida para diseñar un andamiaje efectivo de experiencias de aprendizaje. Para tal fin, a continuación, indagaremos sobre los postulados teóricos de estas nociones. ¿Veis? Lo que hace Jan es establecer aspectos de la normativa, en su caso el currículum autonómico, y después lo relaciona con lo que va a desarrollar. No se trata simplemente de resaltar aspectos, sino que después le da un enfoque para ver lo que establece la normativa, qué sentido tiene, ¿vale?, a la hora de desarrollar este tema con los contenidos que yo voy a tratar. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Este puntillo de más donde cerramos lo que sería la justificación legal. ¿Vale? Esto, en este caso, salvo alguna puntualización que haremos del tema de Jane, esta justificación es correcta. Le faltaría puntualizar pues artículos, ¿vale? Artículos donde copian los aspectos de los objetivos que ha resaltado, cuando habla de la LOE. Le faltaría pues también concretar cuando habla de currículum, a qué currículum nos referimos, ¿vale? Pero en cuanto a justificación, estaría bien. ¿Vale? A ver alguna otra que me había resaltado. Vale, a Isabel y a María Martínez, vale, que la tengo aquí, también te pasa un poco lo mismo. Sí que resaltas aspectos de la normativa, pero no lo relacionas con los contenidos a trabajar. Vale. A ti, Esther María, también te pasa algo parecido, también por lo que veo en tu, ¿vale?, en tu tema. Vale, vamos a ver más. Este no de mí. A ver, en el caso de Macarena, también te pasa algo similar. Todas cometéis el mismo fallo. Vale, a ver el de Isabel, ¿estás por aquí, Isabel Lázaro? Sí, vale. Voy a abrirlo también. Vale, porque a ti te pasa, es una buena justificación, vale, pero te ocurre un poco como le ha pasado a Noemí, que os basáis solo en el currículum nacional, ¿vale? No mencionáis o tomáis como referencia a la hora de contextualizar o de tomar la base el currículum autonómico, sino el nacional, ¿vale? Léenos, sí que, ¿vale? Vamos a ver.
Está hablando de Isabel, ¿vale? Isabel, ¿tienes audio? Vamos a ver. Si Isabel tiene audio. A ver, te lo he abierto, Isabel. Mira, a ver si te oímos. Hola. Vale. Vale. Yo sí que te oigo. Si te parece, ¿vale? Lo veis en pantalla el desarrollo. ¿Vale? Isabel ha hecho lo mismo, ¿vale? Tiene una pequeña introducción previa y después hace lo que sería su justificación. Léenos lo que tú consideras como justificación legal a tu tema, Isabel, si te parece. El segundo y el tercer párrafo sería, ¿verdad? Sí. Venga, léenoslo. Desde el ámbito legal, en el primer nivel de concreción curricular, encontramos a nivel nacional dos leyes vigentes que se complementan. Por un lado, tenemos la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, LOE, y por otro la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, por la mejora de la calidad educativa, LOMCE, que añade, varía y complementa la LOE. También encontramos el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Además, en la Comunidad de Madrid tenemos que conocer el Decreto 89/2014, del 24 de julio, del Consejo del Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículum de educación primaria. Si observamos el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo, espera que no veo ahora la parte que está, ¿cómo lo bajo? Ya está, ya está. Ya. A ver, que me he perdido. Vale, por el que se establece el currículo básico de educación primaria, encontramos diferentes orientaciones referidas al bloque 4, las huellas del tiempo, del área de ciencias sociales. Entre otras, se remarca la importancia de trabajar el concepto de tiempo histórico y la manera de medirlo, utilizando variedad de materiales como mapas o representaciones gráficas y estudiando las grandes etapas históricas de la humanidad. Todo esto con el objetivo de que el alumnado adquiera referencias históricas que le permita elaborar una representación personal del mundo a través de un conocimiento básico de la historia, además de fomentar un respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico. Esto sería el... Estupendo, Isabel. Dime. Es que luego, cuando lo he vuelto a hacer, he añadido una parte que no es la que te envié. Vale. Que si quieres te la leo, son 4 líneas. A ver, ¿cómo lo enlazarías? A ver. Te voy a decir, a partir de aquí, sí, a partir de este cultural y artístico he puesto: la Comunidad de Madrid complementa y concreta los contenidos, distribuyéndolos junto con los estándares de aprendizaje evaluables curso a curso en el Decreto 89/2014, el 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece la Comunidad de Madrid el currículum de educación primaria. Vale. Te faltaría un poquito también lo que les he dicho a tus compañeras, ¿vale? De intentar relacionar. Tú tomas aspectos de la normativa, pero no lo enlazas, ¿vale? Con lo que es el desarrollo de tus contenidos. En este caso, todo este párrafo segundo a mí me sobra, ¿vale? La normativa, no se trata de hacer un listado de la normativa que está actualmente. La justificación es relacionar la normativa con el tema que se va a desarrollar. Y lo que os digo siempre, responderos a la pregunta, yo como maestro, como maestra, ¿por qué tengo que saber de estos contenidos? ¿Vale? ¿Por qué tengo que saber de la construcción de la noción del tiempo histórico en educación primaria, cómo se construye, cuáles son los documentos que existen? ¿Vale? ¿Qué aspectos vienen en la normativa, ¿vale? Que hacen necesario que yo tenga que conocer esos aspectos, intentar relacionarlo con los contenidos que voy a tratar, ¿vale? Por lo tanto, este párrafo, ¿vale? Sobraría, como mucho se puede hacer en 2 líneas, lo que os he dicho, al finalizar vuestra justificación legal en base al currículum autonómico, que después contempléis eso, que este currículum se sustenta, ¿vale?, a nivel nacional en el Real Decreto y que se basará, tomará como referencia las actuales leyes educativas. Punto. ¿Vale? Sin más. No semejante ya todo un párrafo para desarrollarme todas las leyes, ¿vale? Pero no aportan nada a tu tema. ¿Sí? De acuerdo. ¿Lo vemos? Venga. Y lo que os digo, siempre justificarlo con el currículum autonómico, de manera que cuando se lea el tribunal el tema sepa, ay sí, pues esta chica que se presenta aquí, sabe de la normativa de aquí, no podría pertenecer a cualquier otra comunidad. ¿De acuerdo?
Otros aspectos que vamos a tratar, seguimos con el tema de Noemí, ¿vale? Que es con el que hemos empezado. Lo volvemos a poner en pantalla, ¿vale? ¿Qué otros aspectos quiero resaltar, ¿vale? Y que me han gustado mucho? El que dejéis claro, ¿vale? No olvidemos que se está intentando desarrollar la construcción de la noción de tiempo histórico en la educación primaria. Por lo tanto, este punto en el que Noemí por ciclo establece qué es lo que el alumno adquiere en ese ciclo, para mí es muy importante y se tiene que reflejar en algún momento de vuestro desarrollo. En el primer y segundo curso, ¿qué le pasa en relación a este aspecto a los alumnos? ¿Qué aprenden o qué entienden? ¿Vale? Tercero y cuarto y los últimos cursos, quinto y sexto. ¿Vale? Más adelante, después sí que se desarrolla por ciclo cuando se empieza a estudiar los principales procesos y hechos históricos, ¿vale? Y sí que es verdad que se empieza más en el segundo ciclo, pero en el primer ciclo ya hay aspectos del concepto de tiempo histórico que el alumno conoce y puede trabajar, ¿vale? Por lo tanto, ese aspecto muy bien contemplado y lo deberíais incluir sí o sí, ¿vale? Todos en vuestro tema, ¿vale? ¿Qué otro punto quería resaltar? Dentro del desarrollo de este tema, ¿vale? Como siempre os digo, dentro del título, ¿qué creéis? Que como maestros, ¿vale? ¿Dónde podéis dar más noción de lo que podéis dominar como maestros en el desarrollo del tema? ¿En qué punto creéis? ¿Vale? Dice María Dolores, y lo digo siempre, en el punto de intervención educativa, ¿vale? Por lo tanto, si tengo que decidir de dónde recortar en cualquier aspecto, pero no en la intervención educativa, porque es donde podéis poner de manifiesto cómo este concepto de tiempo histórico, ¿vale? Lo podéis trabajar con vuestros alumnos, ¿vale? Entonces, este es donde os tenéis, en este punto donde os tenéis que esmerar, ¿vale? Y trabajarlo con más detenimiento, ¿vale? Sí que en tu desarrollo, Noemí, al principio has hablado, cuando haces tu índice redactado en los principales apartados que vas a tratar, hablas de el desarrollo como, ¿vale? Para la intervención educativa, principios de actuación, desarrollo de la competencia lingüística. Y sin embargo, después, cuando te extiendes y lo desarrollas, allí ya no lo mencionas tan claramente ni haces una referencia explícita a lo que es la competencia. Hablas del desarrollo competencial, sí que hay una parte que se entiende que es la actual competencia digital, aunque hablas de las fuentes históricas ayudan al desarrollo de habilidades para la búsqueda y tratamiento de la información, ¿vale? Con esto nos referimos a la competencia digital, ¿vale? Pero no hay específicamente, como has resaltado en tu introducción, ¿vale? En el índice redactado, una referencia explícita a la competencia digital. Si lo vas a resaltar y lo especificas al principio como parte de tu desarrollo, después se tendría que ver claramente reflejado, ¿vale? Muchos de vosotros hacéis referencia a las competencias, ¿vale? Pero no se trata de citarlas sin más, sino tendríais que completarlo y especificar de qué manera, ¿vale? Puedo contribuir desde este contenido que estoy trabajando, ¿vale? El desarrollo de la noción de tiempo histórico, ¿vale? La construcción, pues a la adquisición o al trabajo de las competencias. No me sirve con mencionarlas, las competencias son estas, no. Tengo que desarrollarlo y profundizarlo. Además de la competencia lingüística o la competencia digital, que la podemos trabajar, ¿vale? ¿Cuál creéis dentro de las competencias que tienen sentido y que tiene mucha relación con la construcción de la noción del tiempo histórico, las principales etapas históricas de la humanidad? ¿Vale? Isabel dice que la social y cívica. Yo esa no la veo tanto, aunque tiene relación, pero yo creo que hay una que aún tiene más relación. A ver, ¿cuál creéis? No hay una que está relacionada, muy bien, María. María nos dice con conciencia y expresiones
culturales. Esa tiene mucha relación también. Si tengo que hablar de competencias, eso es fácilmente destacable también. Es decir, cultura, lo que tenemos alrededor, lo podemos relacionar con la historia. ¿Vale? Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Y ninguna de vosotras ha reflejado en vuestro desarrollo también la importancia que con la LOMCE se le ha dado a los elementos transversales. Si revisáis el punto de elementos transversales del currículum nacional y si revisáis el autonómico también estará, ¿vale? Hay un aspecto bastante relevante en el que destaca algunos elementos transversales que hasta ahora pues, igual ni pensábamos en ellos. A ver, lo voy a buscar. ¿Vale? Cómo trabajando esos elementos transversales también podemos trabajar el concepto y noción de hechos históricos. A ver, voy a ponerlo en pantalla. ¿Vale? Yo voy a tomar como referencia el currículo nacional, pero si lo revisáis en el currículum autonómico también, ¿vale? Lo podemos encontrar, ¿vale? Mirad, sobre todo a partir en este punto 3, lo veis en pantalla, ¿vale? Además de que da mucha importancia al día de la efectividad, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia, ¿vale? Hay cosas que hasta ahora, ¿vale? no tenían tanto, no estaban tan destacados como la libertad, los valores de justicia, igualdad, pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, ¿vale? El respeto de Estado, ¿vale? Y después habla de algunos hechos, ¿vale? Como son, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Incluye el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. ¿Vale? Es decir, que en determinados cursos, sin cursos, te potencian eso, el hablar cómo influyó, ¿vale? Este hecho histórico en la sociedad. También es un elemento transversal que se potencia. Pues también lo podríamos considerar dentro de vuestro desarrollo. ¿Vale? No solo cómo podemos contribuir con la adquisición de las competencias, sino que lo podemos trabajar además a través de los elementos transversales. ¿Vale? Más aspectos. Vale, sí. Noemí, ¿por qué has cogido estándares? ¿Por qué los relacionas contenidos con estándares y no has cogido con criterios? Pues la verdad es que los contenidos sí que me parecían importantes porque es lo que vas a trabajar con los alumnos, Sí. Pero luego lo de podría haber puesto de estándares los criterios, no lo sé. Yo creo que fue un poco porque era lo que aparecía en el libro y me he basado en el desarrollo del libro con otros temas que tenía hechos y por eso lo he puesto, no por otra razón. Te digo, el criterio de evaluación sí que es verdad que te permite evaluar lo que es la adquisición de objetivos y aunque no hayas puesto objetivos, ¿vale? Los objetivos guardarán relación con los contenidos y por lo tanto el criterio de evaluación yo le veo más sentido a la hora de querer evaluar la adquisición de objetivos o de contenidos. Y el estándar es una concreción del criterio y lo que te permite es evaluar es el trabajo de las actividades que tú planteas para alcanzar esos objetivos. ¿Vale? Por lo tanto, si lo que estás hablando es de contenidos, ¿vale? Yo personalmente hubiera puesto mejor criterios de evaluación que no estándares. ¿Vale? Si estamos hablando de actividades que puedo plantear para trabajar esos contenidos, sí que le hubiera visto más sentido el plantearle relacionados con esos contenidos a los estándares de aprendizaje. Aunque sí que es verdad que el aspecto de los estándares de aprendizaje es un tema introducido por la LOMCE y tiene mucho, pues está en boga y tiene, pues es una novedad, ¿vale? Yo le veo más relación, ¿vale? Con lo que tú evalúas sí o sí al alumno es con los criterios. Entonces quizá tenía más sentido haberlo transformado a criterio de evaluación, ¿vale? Es una sugerencia, ¿vale? Y vale, y después la última puntualización que te había puesto era en cuanto a la bibliografía, ¿vale? Revisa
porque la bibliografía que, tal y como lo has expresado, no cumple las actuales normas APA, ¿vale? Pues échale un vistazo a la actualización de las normas APA y cómo se tendrían que citar los autores, si se pone antes el año, ¿vale? Está el perro allí. Tranquila, te voy a silenciar. Que si tienes alguna referencia de webgrafía, ¿vale? Pues también échale un vistazo para ver cómo se tienen que citar. ¿De acuerdo, Noemí? De acuerdo. Venga, pues en principio, pues salvo estas puntualizaciones, ¿vale?, que hemos hecho, nada más que destacar de tu tema. A ver, por seguir con los que habíamos cogido y después vamos con los otros. Vale. En el caso de Isabel, ¿vale? Isabel Lázaro. Hay alguna referencia que haces a competencias básicas. Cuidado, ¿vale? Utilizar la terminología correcta, hablar de competencias clave. ¿Vale? Después te pasa también un poco con la bibliografía, ¿vale? Cuidado, revisar las normas APA, ¿vale? Para saber cómo se cita correctamente. Pero tampoco en cuanto te he puesto algo flojo en cuanto a contenidos, ¿vale? Porque podías haber ampliado bastante más. Está bastante flojito, ¿vale, Isabel? Con lo que hemos visto del desarrollo de Noemí, para que veas en qué aspectos puedes ampliar. ¿Vale? Más. Bueno, en el caso de Jane, que también lo hemos leído, ¿vale? Lo que he dicho, cuidado con la estructura, ¿vale? Componer primero una introducción, justificación teórica y justificación legal, ¿vale? Pero en cuanto al desarrollo del tema, también es muy completo y sería correcto, ¿vale? Otros. Macarena, ¿estás por aquí? Sí, te he visto antes. Macarena. Vale. Algo que también soléis hacer mucho, que no es la única que lo haces. Macarena, no hay punto cero, ¿vale? No hay punto cero en ningún desarrollo, ¿vale? Ni en una programación, ni en un tema, ni en un caso práctico, ¿vale? Siempre, cuando tú empiezas un índice, se empieza por el punto 1, ¿vale? No hay un punto cero. ¿Vale? Por lo tanto, ese aspecto elimínalo. No vamos a repetir esta clase, ¿vale, Macarena? Con lo que estamos viendo, deberéis desarrollar cada uno de vosotros las correcciones y plasmarlo en vuestro tema, ¿vale? Pero no hay una repetición de la clase, si no nos eternizaríamos, no podemos hacerlo, ¿vale? En cuanto a tu desarrollo, a ver qué aspectos, lo que te he dicho, se empieza primero con una introducción y después con la justificación. Tu justificación, relaciónalo con los contenidos, ¿vale? Que vamos a ver. En cuanto a desarrollo propiamente del tema, yo siempre os digo, mejor sin apartados. No sé si, Macarena, en tu comunidad autónoma hay o no lectura. No hay lectura. Bueno, pues en ese caso podríamos sí que jugar más con los apartados, pero a mí personalmente, ¿vale? Como ha hecho Noemí, me gusta más que esté todo desarrollado, sin identificar apartados ni subapartados, ¿vale? En Andalucía no es verdad, no hay lectura, ¿vale? Vale, después te he puesto que en la intervención educativa, ¿vale? Mejor si concretaras por ciclos, que no hablaras en general, sino que vieras, como ha hecho Noemí, en cada ciclo, ¿vale? Con el planteamiento que tú haces, ¿vale? Que previamente haces por ciclo lo que se ve o que se trabaja con el alumno, pues también hicieras lo mismo a la hora de establecer, porque barajas como estrategia para la enseñanza de la historia el juego, pero después lo desarrollas de forma muy general. ¿Vale? Pues el juego en cada ciclo lo podrías plantear de una forma distinta en función de los contenidos que se imparten. ¿Vale? Lo has hecho como muy general esta forma de aplicarlo, ¿vale? Y
quedaría mejor si del mismo modo que concretas por ciclos qué aspectos se trataban, pues de qué forma los puedes trabajar. ¿Vale? Después, hablas o mencionas las competencias que están relacionadas. Lo que te he dicho, no se trata de mencionarlas sin más. Y si vas a hacer referencia a las competencias, establece de qué forma lo puedes trabajar y que estén relacionados con los contenidos que se imparten en esta área de ciencias sociales y para este bloque de la huella del tiempo. ¿Vale? Y además, tener cuidado. No existe la competencia básica en ciencia y tecnología a secas. ¿Vale? Es competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. No la podemos como dividir en dos, ¿vale? Sigue siendo una única competencia donde se puede trabajar ambos aspectos, la competencia matemática y la competencia en ciencia y tecnología, ¿vale? Y, vale, después en tu conclusión, Macarena, la conclusión tendría que ser como un resumen de lo que has visto, no tratar aspectos que no has desarrollado a lo largo de tu tema. El segundo párrafo que tú haces como conclusión lo podías haber expuesto en tu desarrollo, ¿vale? Pero no lo destaques en tu conclusión porque no es un resumen de nada o una idea a destacar que hayas reflejado previamente en tu desarrollo, ¿vale? Y sobre todo, aún menos en la conclusión, el poner etcétera cuando tú redactas, es decir, tienes que dejar, pues, qué recuerdo quieres dejar en el tribunal sobre el tema que acabas de tratar. Entonces, no puedes dejar un etcétera allí de todo lo que he visto, no. ¿Vale? Y la bibliografía también está mal planteada. ¿De acuerdo? Tienes que, si pones bibliografía legislativa, que sea con los títulos completos de las normas y la bibliografía de autores y referencias bibliográficas que pongas de autores, pues unificarla y que todas cumplan las normas APA. ¿De acuerdo? Pues eso sería lo que querría destacar de tu desarrollo, Macarena. A ver, voy a ver que veo que han entrado, a ver, aspectos. A ver. A ver, Mónica dice, me ha surgido una duda. En el currículum de Cataluña es difícil ya que está dividido por dimensiones y por niveles. Vale, pero sí que es verdad que también, además de las dimensiones y los contenidos clave, tienes por áreas, también tienes los contenidos curriculares. ¿Vale? Trata de relacionarlo pues con los contenidos curriculares. ¿Vale, Mónica? Pero en tu caso también, en la intervención educativa, también lo podías relacionar con las competencias básicas generales y después incluso con las competencias pues específicas del ámbito. Pero tampoco es el objetivo. En cuanto a intervención educativa, tampoco se trata que en intervención me pongáis todos los objetivos, todos los contenidos. Con intervención educativa lo que se entiende es qué metodología puedes utilizar para impartir esos contenidos, qué actividades puedes plantear para trabajar con los alumnos, para trabajar los contenidos de ese bloque o ese concepto de noción histórica. ¿Vale? No se trata de hacer tanto un copia de lo que viene en el currículum, sino como demostrar de qué manera como docentes podemos intervenir en la adquisición de esos aprendizajes. ¿Vale? De eso se trata, ese punto de intervención educativa. Esther, lo que me refería, ahora lo veremos, es que tu justificación legal simplemente te limitas a hacer una referencia a, sí que es verdad que es a tu normativa autonómica, pero no lo relacionas con los contenidos que vas a tratar, ¿vale? Eso me refería. Que os quedáis la mayoría de vosotros solo en ese aspecto de citar algún detalle de la normativa, pero no relacionarlo, ¿vale? ¿Vale? A ver qué más. A ver. Vale.
Yo os recomiendo, Lourdes, ¿vale? Que a la hora de redactar utilicéis el genérico, ¿vale? No habléis de alumnos, alumnas, maestro, maestra, tutor, tutora. Hablar de general, de tutor, del alumno, ¿vale? No pasa nada, no es una pérdida de respeto el no utilizar las dos formas, los dos géneros, ¿vale? Si con eso os demoráis, aunque sea un segundo, por intentar alargarlo, para mí es una pérdida de tiempo, ¿vale? Que es que el que lo está leyendo no va a estar mirando que ¡ay, pues ha puesto tutor en vez de tutor y tutora! Es que no. Y pasa tanto en el desarrollo de los temas, ¿vale? Como a la hora de redactar los casos prácticos o la programación didáctica. Si tenéis correcciones mías, yo siempre os lo digo, no es necesario, ¿vale? El incluir los dos géneros. Se utiliza el genérico y no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues una cosa es como lo utilice el libro, pero yo os puedo decir que después para eso está vuestra personalización, ¿vale? Que no pasaría nada. En cualquier caso, si lo queréis poner, tampoco es que sea una falta de ortografía ni os lo vayan a considerar mal, ¿vale? Simplemente es para mí es como una pérdida de tiempo, ¿vale? De que estáis allí con los dos géneros y podíais dedicarlo a seguir con más fluidez el desarrollo del tema, simplemente, ¿vale? A ver, más aspectos. Esther María, igual que le he dicho, si que eres capaz de desarrollar todo lo que me has puesto en tu tema. Si es así, genial, porque es un tema muy completo y extenso, ¿vale? Sí que es verdad que yo me hubiera extendido más en explicar una vez el aprendizaje de las grandes etapas históricas, ¿vale? Cuando hablas se inicia en tercero y en cuarto y después hablas en quinto y sexto, sí que te ha quedado un poco flojillo, ¿vale? Allí, como has visto en el desarrollo de Noemí, se extiende mucho más y lo podías haber contemplado, ¿vale? Pero por lo demás, un tema muy completo, ¿vale? Esther, nada más que señalarte. ¿Vale? Vale. Irene hizo. Vale. La justificación, ¿vale? Con lo mismo que he dicho a tus compañeras. Relacionarlo. Me sobra lo de a partir de ahora lo denominaré LOEL 11, ¿vale? No, esa denominación LOEL 11 es nuestra, ¿vale? No lo incluyas en el desarrollo de los temas porque obviamente no existe esa nomenclatura. Cuando tú haces una referencia a un artículo de la LOE, tienes que después especificar si ha sido o no modificado por la LONCE, pero no puedes hablar en general del documento LOEL 11 como nosotros lo hablamos en las clases o en el documento que os remitimos, ¿vale? Por eso tener cuidado de utilizar nomenclatura que sea correcta y no que nos inventemos, ¿vale? Tu índice lo haces a través de preguntas. A mí personalmente no me gusta tanto. Es decir, os lo digo también en otras clases, al que estar examinando es a vosotros. El que pongáis preguntas que después indicando como que se van a responder a lo largo del desarrollo, a mí personalmente no me gusta. Si hay que hacer un índice y destacar qué apartados vas a tratar, se desarrolla sin más y ya está, ¿vale? Cuidado con las faltas de ortografía, ¿vale? Vale, a ver qué más te quería decir. Cuidado porque hay algún fallo del Real Decreto 136/2004, imagino que será el Real Decreto 126. ¿Vale? También pones que en la LOE había 7 competencias básicas, no eran 8, ¿vale? Y de las 8 competencias básicas han pasado a ser 7 competencias clave. Cuidado con estos detalles, ¿vale? Porque denotan desconocimiento de lo que es el cambio de legislación y todo, ¿vale? O no pones nada de lo de la LOE, que no tiene tampoco ningún sentido hacer mención a las 8 competencias de la LOE, porque ya no están, ¿vale? O si lo pones, que esté bien, no hablar de 7 competencias básicas, ¿vale?
¿Es necesario incluir las competencias? Nos pregunta Macarena. Bueno, pues es conveniente siempre que podamos relacionar, sobre todo en estos temas que tratan áreas concretas del currículum de la educación primaria, intentar relacionar cómo esos contenidos que yo puedo trabajar con el alumno pueden llegar a contribuir a la adquisición de las competencias. Estaría bien. ¿De acuerdo, Macarena? Vale. María Martínez está. Lo que te digo es decir, cuando dice, a ver, Irene, vale, Rocío, entonces cuando en vez de ponerlo el 11, que está mal, ¿qué pongo? Es decir, tendrás que establecer las dos de forma separada. Es decir, actualmente los currículums, tanto nacional como autonómicos, se sustentan en las actuales leyes de educación, la LOE y la LOMCE. ¿Vale? Y después, cuando tú hagas referencia a lo largo de tu desarrollo a algún aspecto, según se establece en el artículo 2 de la LOE, modificado por la LOMCE si ha sido modificado o no modificado por la LOMCE si no ha sido modificado. ¿Vale? Pero las tienes que mencionar por separado. ¿Vale? No es una única ley, ¿vale? Sino que son dos leyes donde una modifica a la otra. ¿Vale? A ver, María, lo mismo que les he dicho a tus compañeras, justificación legal, ¿vale? Relacionándolo con los contenidos, ¿vale? Revisa la bibliografía para cumplir las normas APA y en cuanto a desarrollo es correcto, ¿vale? Lo único que he puesto es asegurarnos, ¿vale? Si en Murcia, que es tu caso donde te vas a presentar, ¿hay lectura o no hay lectura pública posterior? ¿Lo sabes esa información? No hay, vale, pues lo mismo que les he dicho. Entonces, el que pongas apartados, ¿vale? No estaría del todo mal, aunque a mí personalmente, pues lo que os he dicho, me gusta más todo. Sí, que no hay ningún problema. Cuando no hay lectura, ¿vale? Si os ayuda a vosotros a estructurar las ideas y a la hora de desarrollarlo, tener claro lo que quieres plasmar, estupendo. Pero si hay lectura, entonces sí o sí que sea todo redactado porque facilita, ¿vale? Al que está escuchando el seguir el desarrollo del tema. ¿Vale? Estupendo, así no habría ningún problema en tu caso. Y por último, ¿vale? Me he dejado el de Mónica. Mónica, estás allí, ¿verdad? Mónica Alonso. ¿Vale? Lo que os he dicho antes. En tu caso abusas mucho del etcétera. ¿Vale? En algunos párrafos, ¿vale? Tienes casi todas las líneas o cada dos líneas hay un etcétera. Cuidado con eso. ¿Vale? Lo que no explicáis no es valorado y por lo tanto no os lo tendrán en cuenta. ¿Vale? Después hay como un párrafo primero empiezas justificando, ¿vale? Y faltaría lo que es primero la introducción y después la justificación. Y cuando justificas te lías, ¿vale? Un poco, encima, siendo que te vas a presentar en Cataluña, yo no entraría en esa disyuntiva como un poco de cómo se puede influir con el aprendizaje de este área en lo que es los hechos históricos, ¿vale? De cómo, dependiendo de qué comunidad, yo no me metería en eso, ¿vale? No se trata de eso, ni cómo puedes influir en los alumnos, ¿vale? Yo todo este párrafo, ¿vale? Como siempre desde la escuela se ha intentado sí, ¿no? Es como lo desarrollas, te lo tiene en catalán y por eso tampoco os lo puedo leer, ¿vale? Yo no lo contemplaría, todo el apartado ese que es un tema controvertido de cómo se puede influir desde la escuela en lo que es el aprendizaje de los hechos históricos. ¿Vale? Yo lo eliminaría. ¿Vale? Como programas o como te vas a presentar en Cataluña,
¿vale? Y el currículum autonómico de Cataluña es tan distinto al nacional, yo no tomaría como referencia ni valoraría el incluir el Real Decreto 126, ¿vale? Por lo tanto, con que lo basaras en el decreto autonómico sería más que suficiente, ¿vale, Mónica? Y después en la bibliografía legislativa tener en cuenta que se menciona solo aquellas normas que hayáis mencionado a lo largo del desarrollo. Es decir, si para nada habéis recurrido a normativa relacionada con la atención a la diversidad, no lo incluyáis también en la bibliografía legislativa, no tiene sentido, ¿vale? O normativa que regula la evaluación, pues lo mismo, ¿vale? Que tiene sentido hablar de las leyes educativas y hablar de los currículums, sin más. ¿De acuerdo? Pues eso serían las puntualizaciones que quería hacer de los temas que habéis remitido, ¿vale? No tenéis que añadir atención a la diversidad. En este tema no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo no lo incluiría, ¿vale? No es de lo que trata el tema, ¿vale? Si con eso vamos a perder un párrafo y vamos a dejar de tratar aspectos que sí que van implícitos en lo que es el título del tema, pues para mí no tiene sentido. ¿Alguna duda más? ¿Algo que queráis exponer? Más o menos hemos visto cuál es la estructura ideal que debería tener el tema. ¿Qué aspectos tenéis que mejorar en los temas que habéis remitido? ¿Sí? La clase la he grabado y ya no sé si hoy, ¿vale? Me dará tiempo, pero espero mañana ya que subirosla al campus virtual para que la podáis visualizar con más detenimiento y pues, cualquier duda que os surja, ¿vale? Ya pues, las podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual. Aún no lo sé, María Dolores, ¿cuál será el siguiente tema? Primero, en el mes de enero lo que vamos a tratar son casos prácticos, ¿vale? Ya los tenéis planificados en la agenda de vuestro campus virtual y el siguiente tema ya lo desarrollaríamos en el mes de febrero. ¿Vale? Entonces, como avisamos con bastante antelación, pues os lo indicaremos, ¿vale? Para que lo podáis personalizar. Ya sabéis que esto es personalizarlo. El estudio después podéis seguir vuestro propio ritmo y los temas en el orden que consideréis, ¿vale? Pero por lo menos tenerlo preparado para la clase, ¿vale? Macarena pone, ¿todo mejor redactado? Para mí personalmente sí, ¿vale? Me gusta más, sobre todo para el que lo lees más ameno que no ir rompiendo con apartados. Pero ahí está lo que os digo siempre, es decir, si no hay lectura y os ayuda mejor a estructurar vuestro tema, el poner apartados y subapartados, pues ningún problema, tampoco te lo prohíben, ¿vale? Pues nada, chicos, por mi parte doy por acabada la clase, agradeceros la participación y el esfuerzo de todos los que habéis remitido el tema y os espero en las clases del mes de enero de casos prácticos. Así que como tenéis vacaciones de por medio de Navidad, que os dé tiempo a todos a disfrutar con familia, con amigos, pero que también a trabajar un poquito esos casos prácticos, ¿vale? Para remitirlos cuanto antes y poder verlos en la clase, ¿de acuerdo? Pasar felices fiestas y nos vemos a la vuelta. Que vaya muy bien el estudio. Hasta pronto.